Buenas tardes para todos los asistentes. Un saludo especial en nombre de Bureau Veritas, Moran Retail, a todos ustedes por asistir a este webinar que hemos denominado Reiniciando con Confianza, dirigidos a la industria de centros comerciales y retailers. Antes de comenzar, permítame hacer un contexto. Hoy completamos 10 semanas de la cuarentena. Ya algunos sectores económicos prendieron chimeneas, otros se preparan para hacerlo. El gobierno nacional anunció que a partir del 3 de junio el sector del comercio comenzaría de manera programada a reiniciar labores. Los centros comerciales, dentro de su estrategia de atraer a sus clientes y visitantes, quieren convertirse en sitios seguros. La industria, desde el mes de marzo, ha venido trabajando en coordinación con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud y Comercio, con las alcaldías locales, para establecer estrictos protocolos de bioseguridad. Ya en algunas ciudades intermedias, como Girardot y Bucaramanga, ya han entrado en operación algunos centros comerciales. Esta semana en Medellín se está realizando un piloto en 3 importantes centros comerciales de la ciudad, un poco para ajustar esos protocolos de cara a la apertura. Asimismo, hoy en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina y los principales centros comerciales de la ciudad firmaron un pacto de bioseguridad para la reactivación de los centros comerciales. Mientras tanto, en Bogotá, la alcaldesa mayor extendió hasta el 15 de junio la cuarentena obligatoria sin aperturas adicionales de sectores económicos. Para hablar de estos importantes temas, hemos invitado a la multinacional Bureau Veritas, líder mundial en servicios de prueba, inspección y certificación. Me es muy grato presentar a Aleja Gómez, consultora, auditora y docente en sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad y salud del trabajo y expertas en bioseguridad y medio ambiente. La charla de hoy tendrá 13 partes. En una primera se abordarán los desafíos de los centros comerciales y el comercio minorista para reiniciar con confianza. En segundo aspecto, Aleja nos dará algunos tips de buenas prácticas para hacer que las operaciones sean bioseguras y sostenibles en el tiempo. Y finalmente, algunos ejemplos de buenas prácticas que se han desarrollado a nivel mundial de cara a esta apertura. Me es muy grato darte la palabra, Aleja. Muchísimas gracias y bienvenido a este importante webinar, una alianza entre Moran Retail, América Retail y Bureau Veritas. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Gracias por su participación, tan fiel como siempre. Vemos algunos clientes que nos han acompañado en todos nuestros webinars. Los vemos ya aquí conectándose. Muchísimas gracias, Leopoldo. Espero que este sea un espacio enriquecedor como todos los que hemos podido desarrollar a lo largo de este tiempo que hemos aprendido y construido entre todos. Bueno, entonces, como bien, digamos, ya nos hizo el contexto, Leopoldo, el enfoque de hoy de los objetivos de nuestra sesión. Bien, entonces, en nuestra charla de Reiniciando con Confianza, todo lo que es el sector de centros comerciales y comercio minorista, obviamente acuerde que todos estamos conscientes de esa necesidad de que tenemos que regresar de una forma progresiva, gradual y controlada a unas condiciones de nueva normalidad, porque seguramente ya todos lo entendimos que no vamos a volver a la normalidad, sino a una nueva normalidad que tendremos todos que aprender. Quisiéramos empezar con esos temas de aspectos relevantes para esa continuidad segura y sostenible, ¿sí? Temas que de pronto si ustedes aún, porque entiendo que ya digamos muchos van muy adelantados y aquí hay digamos audiencia que ya tiene muy preparado, de hecho como nos comentaba Leopoldo en su contexto inicial, algunos de los centros comerciales ya realizaron pruebas piloto en sus centros comerciales para mirar qué tal blindados estaban con sus protocolos, pero pues también hay otros que todavía no han empezado o están apenas alistándose antes de ese día cero que era para el 1 de junio y que ahora se nos va un poquito más allá y nos queda tiempo de hacer muchos ajustes en aquellas cosas que de pronto aún no las tengamos tan bien consolidadas. Lo primero que teníamos que hacer todos y que espero que todos ya lo tengamos hecho es conformar un equipo COVID. Esto solo no se puede.
solo no se podía y solo tampoco se le podía encargar al personaje de seguridad y salud en el trabajo. Esto es un tema donde convergen todas las operaciones de una organización y de toda una comunidad que es un centro comercial, ¿no? Donde entonces tenemos ese equipo debiera estar conformado no solamente por los empleados del centro comercial, sino ojalá por algún participante de los tenedores de espacio o los dueños de los locales, sus empleados, porque los dueños de los locales también tienen empleados, hay clientes, hay visitantes, hay autoridades, hay proveedores. ¿Sí? Todo ese gran mundo conforma una comunidad en el centro comercial. Entonces, para que este sistema de bioseguridad, porque es un sistema, debe ser sistemáticamente aplicado, sea completamente blindado, debe tener un equipo muy robusto que lo coordine y que lo implemente. Se debe entender muy bien el alcance de lo que es la aplicación de los protocolos tanto de bioseguridad y movilidad segura para no redundar como en los controles operacionales, pero tampoco para quedarse escasos. Y para no entender la movilidad segura con el concepto que no es, que digamos que por la experiencia que hemos tenido, hay un poco de confusión en el concepto de movilidad segura. Hay que planear de manera muy disciplinada, mire, independientemente del protocolo, porque los protocolos, de hecho, muchas asociaciones, FENALCO, ha asesorado muy de la mano a los centros comerciales, ¿sí? Hay, digamos, muchos temas que se han podido asesorar desde el Ministerio de Salud, desde la Secretaría de Salud, desde los ministerios en general, nos han asesorado los protocolos, pero nadie nos dice qué se nos espera cuando venga ese día cero, ¿sí? Entonces, en ese día cero hay que, digamos que con ese equipo de trabajo, hay que tener en cuenta lo siguiente, como mínimo, porque le aseguro que una cosa es lo que uno escribe en el documento y otra cosa es cómo arrancamos y en eso hemos tenido bastantes experiencias con algunas empresas que los hemos acompañado en este día cero. Usted debe primero analizar que realmente el personal estrictamente necesario, ¿sí? ¿Cuál es el personal que estrictamente usted necesita que esté laborando en el sitio? ¿Sí? Ni uno más ni uno menos, y eso requiere ser planeado con anticipación. Usted debe garantizar la logística para garantizar el distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente. ¿Sí? Ya tiene toda la logística, que si es cada 3 horas, usted cómo va a hacer para que los empleados de los centros, de los locales en los centros comerciales se laven sus manos cada 3 horas, cómo va usted de alguna manera a obligar o incentivar al cliente o al visitante a que se lave sus manos con frecuencia durante la permanencia de su centro comercial. ¿Sí? Usted debe estimar muy bien cuáles son los grupos de trabajo que va a permanecer, digamos, dentro de las instalaciones una vez se aperture el centro comercial, cuando se cierre, cuáles son los grupos de trabajo, cuáles son los horarios de ingreso y salida, cuáles serán los descansos, porque esa gente pues también toma descansos como cualquier trabajador, dónde van a tomar sus alimentos, cuáles son las cuadrillas de limpieza, cuáles y cuántas cuadrillas de limpieza, hacia qué lados, en qué momento se van a desplazar, ¿sí? Para no, obviamente, no superar ese aforo permitido, donde digamos que el gran reto de estos eventos masivos, de estos lugares donde confluye bastante gente, es mantener el aforo que permite el distanciamiento físico requerido. El protocolo de ingreso y salida, ¿sí? ¿Quién va a ser el responsable en ese momento? Digamos que ya se asignó la persona o las personas que durante el ingreso de todos los que visitan el centro comercial va a hacer esa toma de temperatura, esa encuesta del estado de salud, dónde se va a registrar, se va a hacer por medio físico, se va a hacer por medio magnético, se van a hacer las tomas de temperatura de manera con los termómetros digitales, se va a hacer la compra de las pantallas, esas de escaneo térmico que pues digamos que ya están muy sofisticadas e instaladas en algunos centros comerciales. Si alguien presenta síntomas, ¿sí? En el evento, o sea, en esa logística, en lo que ustedes se están imaginando, si alguien presenta síntomas, ¿sí? O marca más de las 37.5 grados de temperatura, ¿qué va a hacer? Lo va a poner a un ladito, le va a decir, espere si le vuelvo a tomar la temperatura, ¿dónde lo va a ubicar? ¿Sí? Ese es un momento de verdad que hay que saberlo manejar, porque finalmente todo esto va a ser de mucha sensibilidad, tanto con los empleados, como los contratistas, como los visitantes de nuestro centro comercial. Acuérdense que uno siempre, como cliente en un centro comercial, lo que quiere es sentirse es muy bien atendido y nada que lo siente como que no se le permite el acceso, porque pues uno va, digamos, a disfrutar de ese espacio. Si se sobrepasa el aforo permitido, ¿sí? Porque digamos que todo se tiene plenamente, entiendo que ya no, hoy no vamos a hablar de que entonces señalice a las entradas, que los 2 metros, que el 1,5 metros, ¿sí? Eso finalmente creo que ya son temas que muchos de ustedes ya los abordaron en sus instalaciones. Sin embargo, se han puesto a preguntar, bueno, ¿qué hago si se pasa el aforo permitido? Empiezo a decirle a la gente que por favor salga, cierro,
las 2 entradas y las 2 salidas que como mínimo debo tener habilitadas para que la gente no siga ingresando. ¿Cómo voy a manejar cuando ese aforo se me sobrepase? Si los tenedores de espacio, los dueños de los locales, pues en alguna parte se le llaman tenedores de espacio, no cumplen las medidas preventivas, y eso lo trajimos a colación, casi todos estos aspectos relevantes que les estoy transmitiendo en esta oportunidad en la sesión. Ha sido una recopilación de todas las experiencias que hemos tenido en el acompañamiento de las empresas, en la implementación y puesta en marcha de sus protocolos. Y esta es una que, la verdad, ese momento incómodo uno no sabe qué hacer, ¿sí? Cuando algún tenedor de espacio o algún contratista que tenga usted en sus instalaciones no cumple las medidas y los protocolos de bioseguridad, ¿usted qué va a hacer? Han dimensionado si se va a sancionar, si va a ser alguna sanción de tipo económico, si se le va a hacer alguna restricción de ingreso por el incumplimiento, ¿sí? Lo digo y lo pongo en la mesa, es por el impacto que eso genera, ¿no? Cuando, digamos, tenemos tanta afluencia de público en un centro comercial, y entonces entro yo y me toman la temperatura y me dan el gel y me dan el tapabocas y me dan hasta guantes, me dan de todo, pero de pronto entro y un empleado está así, digamos, en un local, está muy chévere, sin tapabocas, cero seguridad, o de pronto la señora de limpieza obvió en ese momento usar sus guantes, su tapabocas. Entonces esa sensación quita o rompe como toda la cadena de bioseguridad percibida en ese momento. Entonces eso también es importante. ¿Qué hacemos cuando alguien no cumple las medidas preventivas que nosotros, digamos, hemos instaurado? También temas de logística que uno pues dice, listo, tengo todo preparado. Bueno, ¿quién de ustedes, sí, cómo van a abordar ese día cero en la apertura de su centro comercial, haciendo la inducción de ese primer día, cuando ya tenemos, digamos, todos los comerciantes, todos los empleados, dándoles esa inducción, diciéndoles, bueno, recordemos que no hay abrazos, nosotros, digamos, llevamos sin vernos hace 2 meses y medio, y lo primero que vamos a querer hacer, yo creo que es darnos como un abrazo, o por lo menos saludarnos, no sé de qué manera. Entonces, en esa inducción, cuando le dicen a uno, bueno, hoy empezamos a trabajar, pero las condiciones son de esta manera, ¿sí? Esa idiosincrasia que llevamos todos los latinos de ser tan cariñosos, pues también habrá que bloquearla en ese primer día de alguna manera y hacerlo, manejarlo de una buena manera, porque eso empieza a hacernos no sentir tan cómodos durante nuestro trabajo. Vamos a recordar quién en esa inducción del primer día va a recordar los turnos, los horarios, ¿sí? Quién la va a hacer, cómo vamos a promover, digamos, en nuestros tenedores de espacios todo el uso del Corona App, que de hecho nos hace tanto énfasis, digamos, todos los gobiernos municipales y nacionales en que promovamos el uso del Corona App. En esa logística o en ese aspecto relevante también de considerar es que tenga usted su plano de las instalaciones. Seguramente que todos los centros comerciales los tienen, porque eso es de ley, casi pues tener los planos de las instalaciones, pero ubiquen allí esos puntos seguros, ¿sí? ¿Cuántos lavamanos finalmente me quedaron ubicados? ¿Por qué? Porque todos los lavamanos deben estar dotados de los elementos de limpieza y desinfección que manda la reglamentación. Entonces yo debo tener un inventario físico de cuántos tengo, para así tener los insumos necesarios para siempre hacer una ronda y que siempre permanezcan con esos elementos de higiene. ¿Cuál va a ser el sitio seguro? Recuerden que la normatividad o la reglamentación nos pide tener un sitio seguro o un sitio de aislamiento preventivo por si, digamos, llegamos a detectar alguna persona con síntomas, va a ser trasladada a ese sitio. Ese sitio tiene que estar identificado. ¿Dónde va a quedar ubicado? En la primera planta, en la segunda planta, en las oficinas administrativas. ¿Dónde vamos a ubicar esa zona segura también para, digamos, guardar un tema como también de confidencialidad o de sensibilidad con el tema cuando una persona es trasladada a ese punto? ¿Cuáles son los elementos, las rutas de evacuación, la zona para tomar los alimentos, dónde van a ubicar los casilleros, ¿sí? Si se tenían, si no se tenían, que esos casilleros sean de 2 cuerpos, dónde van a quedar ubicados? Las bodegas de almacenamiento de materiales también las trajimos aquí a colación, porque fíjense que son puntos que se están quedando como descubiertos, ¿sí? Estamos todo como de cara al usuario, al visitante, al cliente, pero digamos esas áreas que están adentro a veces se nos están quedando como un poco descubiertas en los temas de bioseguridad, y la reglamentación es bastante exigente en el tema de recepción de mercancía, en la entrega de mercancía. Entonces también eso en la logística de su día cero, ¿sí? En el recordar de qué voy a hacer en el día cero, no descuiden esas áreas que son grandes, internas, que no son digamos, de la visual del público, pero que tienen que tener los protocolos también de seguridad.
esos parqueaderos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo vamos a garantizar que solamente el 50% de ocupación? ¿Cómo vamos a hacer los sistemas de aspersión y limpieza? ¿En qué momento se van a hacer? ¿Sí? ¿Cómo va a ser toda esa logística allí? El tema de los ascensores, cómo voy a dimensionar cuántas personas máximas pueden ir en un ascensor de tanta capacidad para, obviamente, mantener siempre el tema de distanciamiento físico. Y si tengo aglomeración, porque de pronto hay mucha gente esperando el ascensor, ¿cómo lo voy a manejar? Voy a tener personas que le va a ir indicando como a los visitantes que también pueden usar las escaleras, o que vayamos por acá, o que vayamos por allá. Como les digo, ese día cero a veces es como tan, es un poco a veces frustrante, porque todo lo que uno tenía plasmado, digamos, en su protocolo, en sus ensayos o en lo que hayan hecho, a veces no sale como uno quisiera en ese primer día, porque también estamos llenos de un poco de ansiedad. El uso de ropa, calzado y dotación. También, digamos, es un tema que lo quise traer a colación, porque de las cosas cuando hemos ido a validar y a verificar los protocolos de seguridad, se toman todas las medidas dentro del lugar o espacio de trabajo, pero no, digamos, se tiene la precaución de que los trabajadores no se lleven esa ropa para su casa, o si se la llevan no tienen esas recomendaciones que indican las resoluciones, que debe llevarse en una bolsa identificada, que si la van a lavar en su casa no pueden mezclarla con la ropa de las demás personas de la familia. Entonces, esos temas también es importante tenerlo en la partitura ya prevista de la logística. Miren, no solamente la bioseguridad es aquí, sino también fuera de su casa. Este tema de manejo de los residuos, a veces no ha sido muy claro, pues todos lo estamos manejando como residuos peligrosos. Sin embargo, nos dan la posibilidad de manejarlos como residuos no aprovechables. Entonces yo ahora les voy a indicar algunas guías en las que pueden referenciar y tomar en cuenta para hacer su debida identificación. El otro tema importante, la verdad, para el día cero, es usted verifique el estado actual de las locaciones. Recuerden que llevamos 2 meses de cierre, mes y medio, ¿sí? Cierto, tendrán polvo, de pronto, digamos, es importante ustedes que se programe una inspección, porque seguramente si durante el tiempo en que estuvo cerrada las locaciones sufrieron algún daño o deterioro considerable que pueda generar una situación de emergencia. Hay que identificar esos riesgos, ¿sí? Y para eso, digamos, hay una ley que es la 1523, que es la identificación de riesgos en el lugar, para que ustedes vean que de pronto no vayan a causar una emergencia diferente a la que ya estamos viviendo. Esto también es bien importante, y a veces se arranca con el día cero y resulta que no hemos tomado la mínima precaución de hacer el aseo general del local, de la mercancía, de lo que se tenga antes de iniciar, ¿sí? A recibir al público, o inclusive el día mismo de la apertura, porque pues finalmente dirán, no, pues una hora antes llego y hago limpieza, pero lo ideal es que eso se haga mucho antes, o por lo menos un día con anterioridad de abrir las puertas al público. Considere siempre ese personal operativo administrativo como digamos, para no parar las actividades en caso de presentar algún aislamiento preventivo por casos sospechosos. No sé, bueno, y si tengo las 3 personas de servicios generales, pero si por algún caso ninguna de las 3 pudo llegar, ¿cuál va a ser mi personal de contingencia? ¿Cuál va a ser mi personal administrativo de contingencia? Siempre tener como previsto que mi operación no se pare por esa deficiencia, digamos, en las personas. ¿Cómo van a hacer todo el manejo de capacitaciones e inducción? Porque sin duda una vez arranquemos no podemos dejar de a la gente, no podemos dejar de hacerle su sensibilización, su acompañamiento, y habrá que sacar tiempo para eso, y una vez se abren las puertas, no hay tiempo, ¿sí? Es difícil sacarlo. Entonces, muchos han hecho el uso de sus apps para mandarles cápsulas de información, comunicaciones. Entonces hay que ser muy creativos para que todos estos temas sean sostenibles en el tiempo, pero que a veces no los prevemos ya después de que arrancamos las actividades, se nos quedan como ahí, como en el tintero, y no se vuelven a tocar. Importante el tema del manejo de las comunicaciones. De hecho, la reglamentación nos dice que hay que tener una persona que sea como el foco principal de poder manejar temas de comunicaciones internas, externas, con las autoridades. Ustedes saben que el riesgo reputacional donde pase algo en uno solo de los locales se afecta a toda la comunidad del centro comercial, ¿sí? Y no solamente si es un centro comercial en una ciudad, sino todos los centros comerciales que hay en las demás ciudades que sean del mismo nombre. Entonces, hay que tener mucho tacto con esa persona que encarguemos para el tema de las comunicaciones, tanto internas como externas. Y ante todo, y suena duro, pero pues también lo que nos hemos dado cuenta un poco es que una vez arranca la operación no se dimensiona
digamos que se necesita ese presupuesto para el mantenimiento de las condiciones de bioseguridad. Y es una realidad que todos los empresarios viven. Bueno, es listo, o sea, invertí un montón de dinero para poder arrancar, pero pues no sé, ya digamos a la mitad o a la quincena o a los 20 días de estar operando, entonces ya no se dan 2 tapabocas, sino se da solamente uno, ya digamos las condiciones empiezan a apretarse un poco más y a ponerse un poco más laxas las condiciones de bioseguridad. Entonces es bien importante, y sé que es un momento difícil para todos de austeridad, pero hay que tener ese presupuesto siempre a la mano para que no se baje esos niveles pretendidos desde ese día cero. ¿Sí? Importante, muy importante este tema, programar y realizar auditorías a sus protocolos de bioseguridad y al plan de movilidad segura. ¿Por qué? Como les digo, una cosa es la intención que uno tiene plasmado en el papel y otra cosa es cómo se verifica desde un tercero, de una parte independiente que diga, sí, pero pues finalmente este flujo de pronto no corresponde, o esto es precisamente no es lo que dice la reglamentación, usted lo tiene escrito, pero su gente no lo ha entendido. Entonces, nos parece que es bien importante ese tema de hacer una auditoría previa a sus protocolos. Este también es un tema que quiero traerlo aquí a colación, porque pues de las muchas empresas que hemos tenido la oportunidad de acompañar, solamente en una pudimos ver la disciplina con que realizan simulacros de escenarios de emergencia, ¿sí? Porque uno dice, bueno, entonces cuando hay un caso sospechoso yo lo notifico y lo confirmo, ¿sí? O qué sé yo, lo pongo aquí en el aislamiento preventivo. Pero esta empresa se ha tomado la disciplina de hacer escenarios de emergencia, ¿sí? De todos los posibles casos pueda presentar en campo, o después de que la persona sale de sus 14 días en campo, o si la persona estaba en sus vacaciones, como todos los escenarios, o que fue un contratista, o que fue un visitante, sí, todos esos escenarios, casi que empezaron como con 6 escenarios posibles que se les podían presentar, y los fueron validando, y eso les ha dado como mucha oportunidad de mejora a sus protocolos, más que todo como de monitoreo y manejo de casos sospechosos. Y principal, realice una prueba de validación de la funcionalidad de sus protocolos. Haga un piloto, y en eso, digamos, nos dieron ejemplo los centros comerciales de Medellín. El día martes, el día 26, hicieron su simulacro, les fue muy bien, es gente que ha sido muy disciplinada, muy a la vanguardia de estos temas de seguridad. Digamos que eso en cuanto a todo lo que hay que ver del día antes. Fíjense que uno dice, pues Dios mío, arranco, pero para arrancar hay que tener, digamos, mucha disciplina y de alguna manera contemplar todos esos aspectos que de verdad con mucho gusto y generosidad los compartimos con ustedes, porque son cosas que hemos vivido ya con nuestras empresas en esos momentos de acompañamiento. Después del día cero, digamos que es importante que usted implemente procesos de sistemáticos de auditoría, de vigilancia, de control y de mejora todos sus protocolos de bioseguridad. No podemos bajar la guardia, ¿sí? Siempre estemos pendientes de la reglamentación y las orientaciones epidemiológicas de fuentes oficiales, ¿sí? Entonces, digamos, uno siempre vayan a la fuente oficial, no bajen la guardia, mejoren sus protocolos cada día. Van a ver que cuando uno dice, vean esta enredada que me pegué cuando podía hacerlo de una mejor manera. Continúe el desafío de diferentes escenarios. No hay nada como imaginarse lo que a uno se le pueda suceder para estar preparado para hacerlo. Seguramente ninguno de nosotros que estamos sentados aquí en una sesión de estas nos imaginamos jamás, y eso que estamos en el campo de seguridad y en el trabajo, algunos de nosotros, o la mayoría, que se nos fuera a presentar una pandemia. Tan real el caso que ningún plan de emergencia lo tenía contemplado como un escenario, el escenario de pandemia. Mantenga vigente su comité de COVID, digamos que independientemente que ya las cosas parezcan entrar a esa nueva normalidad, no dejemos de monitorear mientras no haya un tratamiento específico o una vacuna que pueda controlar este virus que permanecerá con nosotros en bastante tiempo. Entonces, a veces el comité que empezó con mucha fuerza, con 10 personas, con 5 personas, se fue quedando en el coordinador del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo o del inspector de Seguridad y Salud, o del gerente o del que de pronto atiende a la autoridad reglamentaria. Entonces mantenga vigente su comité. Ajuste sin temor sus protocolos de ser necesario. Los protocolos no se escriben en piedra. Es caso tal, miren, tantas reglamentaciones que nos han salido, unas complementarias, otras contradictorias, pero pues digamos sin temor a nada, ajusten sus protocolos para que sean completamente eficientes. Fortalezca, y esto también es un tema que hablábamos con Leopoldo, que me parece que es un punto en los que a veces nos descuidamos, son los programas de vigilancia. Esto parece que nos produce una enfermedad, y si produce una enfermedad hay que hacerle un programa de vigilancia para que, pues, obviamente solamente será enfermedad laboral para quienes trabajan en el sector de la salud, pero será pues una enfermedad común
para todos los demás que estamos en contacto. Entonces, eso no quiere decir que no hagamos un programa de vigilancia, de mirar cuántos casos nuevos, qué aparece, cuántos muertos, cuántos positivos tenemos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien, Daniel? Así es, Aleja, Ok, perfectamente. bien, bien. Un tema fundamental también es mantener los canales de comunicación permanentes con todos. Son una comunidad, digamos, todo el centro comercial es una comunidad, entonces deben protegerse de manera responsable y solidaria, ¿sí? Entonces, en este momento es el momento de fortalecer los canales de comunicación, que realmente no se rompa esa cadena de bioseguridad que todos, digamos, tuvimos la intención de construir para poder empezar. ¿Cuáles son los desafíos de esta nueva normalidad? O sea, si bien habían unos aspectos relevantes, hay muchos desafíos para que nosotros podamos poner en práctica esos protocolos y esas buenas intenciones. Obviamente hay unos desafíos de todos los empresarios, muchos gerentes que nos están acompañando hoy de centros comerciales, es que, pues claro, todos muy animados a continuar y sabemos que la afectación económica es grandísima, pero algo que tenemos que estar preparados es que abrir el centro comercial no es sinónimo de vender. Entonces, a veces uno siente como esa tristeza o esa como frustración de, uy, Dios mío, todo lo que le invertí y finalmente pues no he podido vender nada. Sí, la gente no está viniendo. Entonces tendremos que estar preparados y es un desafío para todos, sí, tener como la paciencia y la como digo yo, como la perseverancia de continuar pese a que de pronto no se tengan los resultados esperados y ese famoso conflicto o ese tan nombrado conflicto entre la parte económica y la salud. Entonces, pues esas son cosas en las que tenemos que también estar preparados a cómo se va a manejar. Nos han dicho hasta el cansancio en todos los medios de comunicación, nuestro presidente nos dice que se reactiva la vida productiva y no la vida social. Entonces uno dice, bueno, yo al centro comercial voy a hacer como vida social, entonces ¿será que mejor no voy? ¿Sí? Porque pues sí, somos productivos, pero voy allá. Entonces es un equilibrio también que vamos a ir manejando en la medida que vayamos saliendo como de esta tempestad. Tenemos 2 alertas allí, pero que a cada rato nos recomiendan y por eso, digamos, hoy nos reciben con el tema de que nos vamos 15 días más de cuarentena. Si Transmilenio supera un 35% de la capacidad, se suspende el servicio de transporte y sería gravísimo, ¿sí? Por eso es importante el tema del plan de movilidad segura. A eso va dirigido, a que como empleadores, ¿sí? Ayudemos o colaboremos en que la afluencia masiva del transporte no se materialice para que esta capacidad no se sature del Transmilenio. Por eso es importante acoger los horarios. Entonces, ahorita vamos a recordar que el horario del comercio es a partir de las 12 del día. Entonces, esos planes de movilidad segura, ustedes siempre piénselos en ese sentido. ¿Cómo puedo aportar yo como empleador para no saturar el sistema de movilidad de la ciudad? ¿Sí? Y a nivel nacional, ¿cómo puedo yo contribuir? Entonces voy a decirles a mis muchachos que se vengan en cicla, a los que puedan venirse a pie, a los que puedan compartir sus vehículos particulares, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para contribuir a no saturar esa capacidad del servicio de transporte? Y si las UCI superan el 70% de la capacidad, pues nos vuelven a una cuarentena obligatoria. Y ahí sí, pues digamos que quién sabe por cuánto tiempo, en este momento vamos en un 44% de la capacidad. Y si llegamos si llegamos al 50 nos declaran en la ciudad de alerta naranja, y si nos vamos al 70% estamos en alerta roja y hay confinamiento otra vez, o sea, hay retirada, echamos un paso atrás, digamos, en todos nuestros esfuerzos. Entonces, esos son desafíos, porque bueno, entonces, ¿a qué le apunto? Tengo que apuntarle a que el tema de bioseguridad sea sistemático, sea continuo, sea robusto, ¿sí? Hay una recuperación lenta a nivel mundial. Ahorita les voy a mostrar un poco un tema de China de que finalmente nos llevan un poco más de semanas en que ya aperturaron y obviamente la afluencia pues no ha sido la esperada como ellos la esperaban o como todos los esperamos. Un desafío también de los centros comerciales son los horarios impuestos para operar, ¿cierto? Pues no voy a empezar a las 12 del día, pues eso, hagámosle con toda, aunque sea a partir de las 12 del día. Y hay una reglamentación local pues bien exigente en la cual pues nosotros nos tenemos que digamos, como acoger y tratar de buscar como la mejor manera de implementarla. Hay unos índices de seguimiento epidemiológico que si bien nosotros no somos epidemiólogos, yo invito a todas las personas o al comité que esté responsable del COVID que hagan mucho seguimiento a estos índices, ¿sí? El número reproductivo, en qué tasa se está dando y está creciendo la transmisión de casos, cuántos casos nuevos hay, cuánta mortalidad, cuánta letalidad,
¿sí? Cuántas personas fallecidas en total de los casos identificados, la mortalidad en general, los días de duplicación. Esto nos tiene completamente bloqueados porque o sea, se está duplicando obviamente el tema de los casos de una manera, digamos que casi sin control. El tema de positividad de casos, la movilidad, las transacciones físicas, digamos que nos dan una orientación de qué tanto se está moviendo la gente, qué tanto se está cumpliendo el tema de la restricción de la movilización. Entonces, esa transacción física también nos da un indicador acerca de eso. Y obviamente, pues lo que nos dice, no solamente hay que estar atentos, esto es como el acordeón, o así le llaman, como la estrategia del acordeón es que por 14 días somos estrictos, por 14 días podíamos ser un poco más laxos, y si estos índices nos muestran otro tema, pues entonces volvemos a recogerlos, que creería yo que fue lo que nos sucedió en la ciudad de Bogotá el día de hoy, para que nos devolvieran o nos mandaran 15 días otra vez a la casa. Así algunos datos, digamos, de manera general, en Colombia nosotros sabemos que la actividad en los centros comerciales se detuvo en un 90% en finalizando en marzo. Entonces se entiende que obviamente la situación es dramática para los arrendatarios, para los dueños de los centros comerciales, para los empleados de esos centros comerciales. En España la caída en marzo fue de un 61.4% de afluencia, en abril cayó al 90% de la afluencia, y ahora que están aperturando uno que otro y los han tenido que volver a cerrar, el ajuste ha sido ellos esperan recuperarse de 18 a 24 meses, no antes. Entonces también son desafíos a los que nos enfrentamos nosotros acá en este sector. Y en China, que nos lleva un poquito más de semanas adelantadas en el levantamiento de su cuarentena, al mes de abril reportaban que siguen en torno a un 30% por debajo de la misma afluencia con respecto al año anterior. O sea, no se ha ido recuperando, pues obviamente ahí influyen otros factores como el no tener la capacidad física para ir a los centros comerciales, la capacidad económica, perdón. Bien. Hablemos un poco acerca de la reglamentación de manera, digamos, muy general. Leopoldo nos hizo el favor, digamos, de hacernos llegar, digamos que él está muy metido como en ese sector, como el borrador del protocolo de bioseguridad que está, digamos, en construcción, o el preliminar que tiene en este momento el Ministerio de Comercio. Lo estuvimos revisando y sin duda tiene muchos de los elementos, ustedes, los que han sido disciplinados en leer la reglamentación, en lo que han sido los decretos de la Alcaldía de Bogotá y en algunas circulares a nivel nacional, nos dicen que apliquemos la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Ese protocolo que se viene trabajando con el ministerio, que va a ser como una circular conjunta entre el Ministerio de Trabajo, de Salud y el Ministerio de Comercio, tiene muchos elementos en común. Entonces, digamos, esto también nos da tranquilidad de que las cosas que íbamos abordando en nuestros protocolos van a estar alineadas, sin duda, con esas nuevas indicaciones o recomendaciones que nos van a dar en esta circular conjunta. A grandes rasgos se las quiero como comentar. Digamos que esta resolución 66 trae un tema de medidas de bioseguridad para los trabajadores, donde nos hablan de medidas generales, en cuanto al relacionamiento con las ARLs, el tema de distanciamiento físico, digamos que ya muy sabido por todos nosotros, el tema del uso de los EPPs, de limpieza y desinfección, de la manipulación de insumos y productos, el manejo de los residuos, la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores, y los pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas, y un séptimo punto de plan de comunicaciones. El borrador que nos hicieron llegar, digamos, que está, digamos, de manera preliminar, tiene temas relacionados con recomendaciones generales, igual que la resolución, donde nos habla básicamente es que atendamos las recomendaciones de las ARLs, de las EPS, de las IPS, que tenemos que seguir cumpliendo como todas nuestras responsabilidades como empleadores. Hacen énfasis específicamente en hacer auditorías dentro del contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se asigne un responsable de las comunicaciones, digamos, tanto a nivel interno como con las autoridades, que se establezca un plan de continuidad de negocio, ¿sí? Y que solamente, digamos, se permitan las actividades que estén autorizadas dentro del centro comercial.
Tiene un capítulo que nos habla de todo el tema de medidas locativas, donde nos hablan también del distanciamiento físico, de los EPPs, del tema de limpieza y desinfección, de manipulación de insumos y manejo de residuos en este bloque grande de medidas locativas. Tiene un capítulo dedicado a lo que es el capital humano, en donde nos habla de todo el tema de la etiqueta respiratoria, involucra lo que no tiene otras resoluciones, el tema de la salud mental, de, digamos, hacer ese tema de acompañamiento, de apoyo a los trabajadores en el tema de salud mental. Políticas de prevención del consumo de alcohol y drogas, políticas de promoción del consumo e hidratación, pues digamos del consumo de agua, es así como lo que le vimos así de énfasis que no tiene, digamos, con respecto a esta resolución 666. Tiene un capítulo 4 de plan de comunicaciones, digamos con la misma orientación que tenemos aquí en la resolución. Tiene un capítulo también de prevención y manejo de situaciones de contagio, también como lo trae este tema 6 en la resolución 66. Les estoy hablando así como el comparativo muy someramente de lo que pudimos estar analizando entre lo que está actualmente y lo que pretende, digamos, salir y aprobar por parte de reglamentación específica para centros comerciales. Tiene un capítulo todo relacionado con la normatividad, digamos, en relación con otros documentos y circulares que se han emitido por parte de los diferentes ministerios. Algunas consideraciones especiales y protocolos y normas aplicables a seguridad y salud en el trabajo. Tomé de muy buen agrado que ellos hagan mucho énfasis que todo se gestione desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde la identificación de ese riesgo biológico dentro de sus matrices de peligros y todo lo que se circunscribe alrededor. Entonces, seguramente cuando tengamos ya, digamos, tema más permeado y ya aprobado por esa circular conjunta que se pretende por el Ministerio de Comercio, de Trabajo y de Salud, haremos un webinar para poderles compartir a ustedes todos los detalles específicos aplicados en la logística para tal fin. Bueno, digamos que aquí les preparé como 10 temas transversales que nos abran la reglamentación, pero pues ya se los fui, digamos, narrando de una manera muy coloquial, haciendo como un comparativo con el borrador que se tiene. Instalación de puntos bioseguros, limpieza, monitoreo, logística en las instalaciones, responsabilidades, movilidad segura. Este decreto lo traje porque fue calientico, este salió como el domingo o el sábado, ¿sí? Este 128, donde nos decían específicamente aquí para la ciudad de Bogotá que se tenían que adaptar los protocolos de bioseguridad y adoptar el plan de movilidad segura. Esta vez, digamos, sí, eran muy insistentes en que tenían que ser como aparte un protocolo de bioseguridad, un protocolo de movilidad segura, que se debería informar diariamente a través de la misma plataforma a la línea 123, y todo, digamos, esto, hacer el registro, ¿sí? Todos nuestros protocolos para los centros comerciales tenían plazo hasta el 31 de mayo, o se tiene plazo, porque no ha pasado, hasta el 31 de mayo, para enviar sus protocolos, ¿sí? A esta página, bogotá.gov.co, reactivación económica. Para las empresas ubicadas aquí en Bogotá, seguramente lo harán así mismo las alcaldías en sus diferentes ciudades a los que están conectados de otras ciudades. Nos recuerdan mucho los horarios y nos recuerdan en este decreto 128, nuestra alcaldesa nos dice que si no se respetan estos horarios de construcción entre 10 de la mañana y 7, manufactura entre 10 y 5 y el comercio después de las 12 del día, se puede, digamos que se va a tener como algún tipo de sanción por parte de la administración distrital. Tanto el registro, los protocolos de bioseguridad y los planes de movilidad segura se entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento. Entonces, lo que vamos a esperar una vez nosotros radiquemos, o ustedes si ya lo radicaron no tienen que volverlos a radicar, ¿sí? Pero quienes no lo han hecho, el plazo es hasta el 31 y recibirán a vuelta de correo la notificación de que fueron recibidos y solo así podrán abrir digamos que sus locales y sus centros comerciales. Nos comentaba ella en esa resolución que las más de las 39.000 empresas que ya se reactivaron tienen como plazo el 31 de mayo para registrar tanto el plan de movilidad segura como su protocolo, y que digamos, el contenido de ese plan de movilidad segura lo estaba dando la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, pues digamos a manera de conocimiento general les traje algunos temas específicos que debieran estar incluidos allí, ¿no? En ese plan de movilidad segura, el número de empleados y contratistas, el número de personas que tienen en teletrabajo o a cualquier movilidad de virtualización del trabajo, el número de personas que requiere efectuar labor en forma presencial,
los horarios o turnos del personal, los orígenes y destino del personal que requiere efectuar labor en forma presencial, la distribución de los modos de transporte a utilizar. Acuérdense que el objetivo del plan de movilidad segura es contribuir a que no se sature el sistema de transporte masivo. Entonces, básicamente, a veces, digamos, uno no tiene como muy claro cómo aterrizar ese documento, pero básicamente eso es lo que debe contener. Bueno, y ya por último, compartirle un poco, porque digamos que todo esto es parte de todo lo que les hemos compartido hoy, es también la recopilación de las experiencias que hemos tenido a nivel nacional con las empresas que hemos tenido la oportunidad de acompañar. Algunas experiencias a nivel y prácticas a nivel mundial, pues obviamente Bureau Veritas ha desarrollado un conjunto de soluciones para apoyar empresas de todos los tamaños y sectores a la luz de la pandemia de COVID-19, a medida que se reinician la actividad, brindando a la sociedad una mayor seguridad y confianza. Entonces, hemos ido desarrollando una serie de servicios, digamos, muy específicos para sectores y para diferentes tipos de organizaciones. ¿Qué hemos tenido a nivel mundial? Nosotros, digamos, en España, las supermercados Eroski iniciaron con Bureau Veritas la certificación, digamos que lo certifica como que es un lugar limpio y seguro, básicamente como es el sistema es un sistema de evaluación de la limpieza y desinfección, la parte sanitaria. Entonces que el mismo director de esas tiendas, el director de salud y sostenibilidad, él pues digamos, en alguna entrevista cuando ya obtuvieron como toda su certificación y pudieron demostrar que tenían esos protocolos bien implementados, él decía que el factor de éxito era haber extremado los procesos de limpieza de sus instalaciones y la desinfección en los puntos críticos de las tiendas. ¿Qué consideraban puntos críticos de las tiendas? La parte de los cajeros, la parte donde las personas, digamos, que toman los alimentos, los que están en las... Dios, donde se exponen, digamos que las verduras y los estantes donde se ponen los alimentos que las personas compran. Se facilitaron guantes y geles desinfectantes tanto al personal interno como a clientes. Ellos, digamos que una medida que asumió en su costo operacional fue dar guantes y geles a todos los clientes. El uso de pantallas de proyección en las cajas de cobro, entonces obviamente que eso era una barrera física, pues no tiene la posibilidad del desplazamiento de 2 metros o 1,5 metros, pero entonces pusieron esa barrera física, la implantación del protocolo de aforo, de control de aforo de las tiendas para mantener la distancia mínima de seguridad, entonces tienen una capacidad máxima permitida dentro del establecimiento y la gente pues espera obviamente a su ingreso. Digamos que Eroski ha iniciado el proceso de certificación ClaimSafe en sus tiendas de Bureau Veritas y obviamente que se trata de una certificación que forma parte de la iniciativa lanzada a nivel global por Bureau Veritas, que es reinicie su negocio con confianza. Eso en España, en Singapur, todas las tiendas Sephora, digamos que son unas tiendas grandísimas que venden cosméticos y perfumería, también digamos tuvieron el aval y la auditoría, fue la primera evaluación de Bureau Veritas en este sistema de evaluación de limpieza, se completó con éxito en el mes de marzo para todas las tiendas en Singapur. Los centros comerciales de la península ibérica, entonces Bureau Veritas digamos que también digamos que firmó digamos tiene un relacionamiento directo con ellos para auditar la reapertura de 10 centros comerciales en Klépierre, Iberia. Entonces digamos que lo que manifiestan el director y gerente de Klépierre Iberia es que con todas estas medidas están enviando un mensaje claro sobre el fuerte compromiso con la seguridad y la prevención de COVID. Bureau Veritas también ha estado acompañándolos, digamos, en esta apertura. Al mismo tiempo, nos estamos posicionando para el reinicio de la actividad comercial al facilitar el acceso a los clientes, a nuestros centros comerciales, tanto como sea posible en la medida que la ley lo permita. Entonces, ellos se están preparando, unos ya, digamos, que tuvieron el aval de apertura y todo, digamos, con el acompañamiento de nuestros servicios. El grupo UWR anunció también, digamos, el refuerzo de sus prácticas dedicadas a la prevención de riesgos para la salud en sus centros comerciales en Europa y Bureau Veritas como un tercero de confianza va a contribuir a actualizar la guía del grupo sobre prácticas de higiene, seguridad y medio ambiente. Ellos lo articularon de una vez dentro de todo su sistema integrado de gestión
desde todas las aristas, utilizando en sus, digamos que en todos sus centros europeos. Y por primera vez el grupo se apoya en un grupo de epidemiólogos para poder reforzar todos esos protocolos de prevención de riesgos. Entonces, también es una asociación que tienen como boletas para etiquetar sus centros comerciales en el tema de higiene, seguridad y medio ambiente. La cadena de hoteles Meliá Internacional también firmó un acuerdo con Bureau para certificar la apertura segura de sus hoteles y obviamente pues palabras de su presidente, ellos dicen que estarán listos para abrir sus hoteles tan pronto como las personas puedan viajar y hay suficiente demanda para garantizar una ocupación mínima. Entonces, para este fin están vertiendo como todos los conocimientos y experiencias para obviamente ofrecer un espacio seguro para todos esos visitantes cuando la reglamentación y el COVID no lo permita. Muchísimas gracias de nuevo a Bureau Veritas, también muy agradecidos por haber generado este espacio y bueno, a todos ustedes hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Nos veremos en la próxima oportunidad.